Radio Universidad de Chile presenta Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Tras las Líneas, el programa semanal del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, en que hacemos análisis de los distintos problemas que enfrentamos como sociedad desde la perspectiva particular de las ciencias sociales, no solo de la sociología, que es nuestra, especialidad, pero también considerando todas las otras ciencias sociales como ciencia política, psicología, a veces economía y antropología. El programa de hoy lo vamos a destinar a pensar sobre este problema de desconexión que hay entre la sociedad, lo social, la gente y la política. Y el cómo se da fundamentalmente en dos sectores. Uno es el sector de evangélicos progresistas. Normalmente uno está acostumbrado a que los evangélicos sean vistos como más bien conservadores. Bueno, hay un grupo de conservadores, de evangélicos progresistas. Entonces, a ver cómo se movilizan o cómo entran más en política. Y también el caso de las mujeres y el aumento en el último tiempo de su interés en política, que siempre era relativamente menor que el de los hombres. Pero antes vamos a ver el contexto general en que esto ocurre, en que se produce la inserción o el rechazo de la política, que tiene que ver con, según nos dice nuestra invitada de hoy, con el debilitamiento. Alguien podría decir erosión, ella usa otro concepto, del lazo social o del contrato social. Y cómo se puede reconstituir ese contrato social que está en la base de todos los conflictos y sobre todo de las búsquedas de soluciones o de acuerdos en la sociedad para resolver el problema. Y esos acuerdos no llegan, son parciales. Es decir, estamos en la crisis de un contrato social y en las dificultades de establecer otro. De eso hablaremos con nuestra invitada de hoy, que es una distinguida cientista política y historiadora, porque tiene un doctorado en ciencia política en la Universidad Northwestern, pero a su vez es licenciada en Historia y Ciencia Política de la Universidad Católica. Ella trabaja fundamentalmente temas de representación y participación política, tiene muchas investigaciones al respecto, y participa también en el COES, que es la otra institución que, digamos, auspicia este programa, que es el Centro de Cohesión y Conflicto Social, que es un centro multidisciplinario y multiinstitucional o interinstitucional, que abarca varias instituciones. Y ya estamos en el segundo año de colaboración con ellos. Bueno, Isabel, muchas gracias por estar con nosotros y para conversar de los temas que has estado investigando al respecto. Quisiera partir precisamente por esta pregunta más general. Estamos en presencia de un contrato social que cohesiona poco. Hay poco de ese contrato. La gente no se siente representada o participante o parte de ese contrato. Lo ve como algo ajeno. No así
el mundo político, que se da cuenta que eso está quebrado y que busca soluciones políticas para ello. ¿Cuáles son las dimensiones de esa pérdida, digamos, de cohesión o de implantación o de legitimidad del actual contrato social? Sí, bueno, parto por agradecer la invitación. Espero que no se escuche ahí, justo que me están tocando el timbre. Sí, bueno, este contrato social que guía en el fondo de alguna manera como sociedades y comunidades políticas buscamos de alguna manera enfrentar y resolver los problemas comunes, cuáles son los acuerdos básicos implícitos, ¿no? Bueno, tiene una característica importante en la actualidad, que es un contrato social democrático, iniciado, ¿no?, tras la transición. Entonces, una de las claves para entender la debilidad actual y los problemas actuales tienen que ver con los problemas de la democracia, ¿no? Y los problemas que tienen múltiples dimensiones, o sea, hay una que tiene que ver con representación y la baja identificación que producen los actores políticos centrales, como son los partidos políticos, pero también, y esto ciertamente es un problema para nada exclusivo de Chile, ¿no? Lo vemos en general en la región, los problemas del sistema democrático para resolver... Traen un paquete. Los problemas para resolver las demandas más básicas de la ciudadanía, ¿no? O sea, un problema de efectividad, si se quiere, ¿no? Entonces, y esto lo vemos reflejado cotidianamente en esta visión de que los políticos no son capaces de ponerse de acuerdo, ¿no? Entonces, que finalmente este sistema que nos hemos dado para resolver los conflictos y dar algún tipo de solución a los problemas sociales no está siendo efectivo, ¿no? Entonces, esa es una dimensión del problema que podríamos llamar de este contrato social democrático, y por otra parte obviamente hay todo bases sociales de este proceso, ¿no? Los debilitamientos de los procesos de representación en general, que tienen que ver con que los partidos han dejado de tener vínculos con la sociedad, que las sociedades, o sea, los vínculos comunitarios, también sociales, que muchas veces eran las bases de la relación, de la representación, también se ha debilitado. Y de nuevo, esto tampoco son problemas exclusivos a Chile, y no hemos encontrado formas alternativas de reconstruir esos vínculos, ¿no? En estas nuevas sociedades que son mucho más individualistas, ¿no? Donde existen menos formas de acción comunitaria. Entonces, eso hace, por ejemplo, que la representación y las preferencias electorales sean muy inestables. Entonces, eso como a nivel general del contrato social. O sea, está asociado también en términos más formales, podría uno decirse como las reglas escritas que existen al respecto están en la Constitución, y ahí, bueno, venimos arrastrando un problema hace varias décadas que claramente no ha tenido solución, y el proceso actual parece tampoco ir hasta este momento, bueno, bastante incierto, no sabemos en qué va a terminar, ¿no? Entonces, como bien decías en la introducción, estamos entre la crisis del sistema actual de organizarnos y de resolver conflictos. Bueno, entonces esta idea de contrato social, que es en el fondo un contrato implícito entre la ciudadanía, si quiere, y las autoridades que nos rigen, ¿no? De alguna manera aceptamos que nos rijan estas autoridades y aceptamos las decisiones que se toman de parte del sistema político, entendiéndolas como legítimas, ¿no? Ese acuerdo implícito que obviamente está mediado por una serie de instituciones. Se ha ido debilitando en cierto sentido por una sensación de que la autoridad o la política no ha cumplido con lo que debiera ser, que es, por una parte, representar los intereses de la ciudadanía, organizar y representar esos intereses, y
dar respuesta, básicamente políticas públicas que resuelvan las demandas o aborden las demandas sociales, ¿no? Esa es la dimensión de crisis, por decirlo así, de la democracia, ¿no es cierto? Como, sí. Como efectivamente el sistema que permite, que gobierna, pero que a su vez permite resolver los problemas de la ciudadanía. Pero tú señalabas también otros elementos en tu trabajo que tiene que ver con el tema de la, si no mal no recuerdo, la segunda era la crisis de confianza. Sí, o sea, claramente está relacionado, ¿no? Creo que la confianza se debilita en parte por esta sensación de que el sistema no es efectivo, ¿no? Pero obviamente tiene dimensiones mucho más amplias. Hemos visto en las últimas décadas como la confianza en general en las instituciones ha decaído, no solo en las instituciones políticas, sino lo hemos visto, bueno, no sé, la crisis de la Iglesia Católica es tal vez como uno de los grandes ejemplos de eso, pero en general hay una crisis de confianza y también de confianza interpersonal, ¿no? Confiamos muy poco en el otro, ¿no? Entonces, eso evidentemente dificulta también esta tarea de representación y esta idea de que somos parte también de esta comunidad, ¿no? No confiamos ni para abajo, ni para el lado, ni para arriba, ¿no? Y eso ciertamente es un problema, o sea, un elemento adicional de esta crisis que es muy difícil de abordar, ¿no? No es algo como que se vaya a recuperar fácilmente la confianza. Se habló bastante de esto en el proceso constituyente anterior, ¿no? Como con estas reglas especiales también que se diseñaron como una oportunidad de reconstruir de alguna manera esta relación entre política y la ciudadanía, pero bueno, finalmente claramente eso no ocurrió y hoy en día estamos en un escenario de parecer ser aún mayor desconfianza y desinterés y posiblemente una cierta duda de que seamos capaces de terminar con una nueva, o sea, generar una nueva constitución en democracia que pueda de alguna manera darle o reescribir en su parte más formal estas reglas básicas que nos guían. En tu trabajo que había un tercer elemento de crisis que es como de otro nivel, pero que es clave, que es el tema de la polarización. Y respecto de la polarización, tú hacías ver que había una mayor polarización en, llamémosle, la clase política, el mundo político, que en la sociedad. Y que precisamente eso también aumentaba la distancia en la medida que era visto como polarizado a la élite política, lo que aumentaba la distancia con la sociedad, con el mundo, digamos, de la no élite. Pero más importante que eso, a mí me parecía una reflexión que tú hacías, que en el caso de la sociedad, lo que uno podría llamar es que existe polarización, pero no la polarización ideológica o política, sino, y dabas un nombre que me parece muy interesante, que es la polarización afectiva. Y la polarización afectiva significa que tú ya no divides la sociedad en derecha, centro o izquierda, sino que es referida a ti mismo. Entonces tienes una multipolarización, pero una polarización como casi universal, que equivale, en otros términos, a fragmentación. Es una sociedad fragmentada porque hay una polarización en que yo quiero obtener las cosas que me parece que tengo que tener y cada uno y cada grupo está en lo mismo sin el espacio común. Y entonces esa fragmentación o polarización afectiva
es, digamos, es una prueba al nivel de la sociedad de que hay este debilitamiento, de este sentirse parte de una sociedad o parte de una comunidad política. Sí, bueno, ahí hay dos temas, ¿no? Esto de la polarización afectiva, que bueno, no son trabajos, un tema que yo haya trabajado personalmente, ¿no? Ahí habla, por ejemplo, el trabajo de Carolina Segovia, que lo ha estudiado para el caso de Chile, pero esta idea de que no solo hay una diferencia ideológica, o sea, respecto de las ideas del otro, sino también ya es un rechazo más, en términos coloquiales podríamos decir de guata, ¿no? O sea, como que rechazo al oponente. Y esto, el caso como emblemático de esto es Estados Unidos, ¿no? Donde no solo tengo una distancia ideológica entre republicanos y demócratas, sino que al otro se le quita legitimidad y se piensa que es... no sé, por ejemplo, hay encuestas que muestran cómo se perciben que el otro que es tonto, que son flojos, que son una serie de cosas que ya evidentemente superan las diferencias políticas que se puedan tener y hacen muy difícil el diálogo político, ¿no? Si yo no le asigno legitimidad a mi adversario, bueno, es muy difícil que pueda... que se pueda dialogar, ¿no? Y eso se ha visto que ha aumentado en general en la sociedad, donde ya no solamente yo me considero alguien de derecha, sino que además tengo un rechazo muy profundo a sectores de izquierda, ¿no? Por ejemplo, y eso se vio también en el plebiscito, ¿no? Como que en particular entre el campo del apruebo, donde no era solo que yo defendiera esa postura, sino que se convirtió en una identidad muy fuerte y el rechazo, valga la redundancia, también era muy, muy fuerte, no solo de que defendieran una postura distinta, sino de que es una serie de atributos que se le puede asignar a esas personas, ¿no? Entonces eso evidentemente dificulta la convivencia democrática y la posibilidad de llegar a acuerdo, pero como bien mencionabas, eso es algo que se da sobre todo en sectores más educados y más de la élite, ¿no? A nivel de sectores más populares, lo que predomina es el desinterés y el desapego mucho más profundo con el sistema, ¿no? Y con el sistema muy en su conjunto, ¿no? Y por eso, bueno, a veces estos liderazgos más bien populistas lo captan también, esta idea de ni izquierda ni derecha, sino que son todos lo mismo, son todos la clase política, ellos los que no son capaces de ponerse de acuerdo. Sí. Eso conecta con un problema de fondo. Ahora, uno, por un lado se preguntaría, bueno, ¿cómo se sale de esto? Porque si tuviéramos una sociedad con una confrontación estrictamente ideológica, política, representada por actores que representan a la sociedad, uno dice, bueno, hay reglas del juego para eso. Y, por otro lado, se pueden buscar a nivel de élite, teóricamente, acuerdos. Pero eso no, cuando no existen los partidos que representan a la sociedad, esta queda de alguna manera fuera y aumenta entonces su rabia o su malestar o como se le quiera llamar. Ahora, ese diagnóstico que tú haces y que yo estaba tratando de resumir, plantea lo siguiente. Uno, ¿cómo se sale de esto? Pero las conclusiones que uno sacaría, y tú lo haces en tu trabajo, es más bien pesimista respecto, por ejemplo, al actual proceso, en que no se ve que aquí se vaya a reconstituir
o no parece claro, las cosas pueden ocurrir, pero más bien tú tiendes a inclinarte en que aquí va a haber una votación de, digamos, agrupaciones como el Partido de la Gente, que representa más bien diversidad y rechazo que búsqueda o de cohesión. ¿Es así? ¿Tú crees que el, eres más bien pesimista respecto eh, de este proceso actual, de este que estamos viviendo ahora y que tiene elecciones el 7 de mayo? Y si es así, ¿cuál, qué salida ves tú hacia el futuro? Sí, bueno, la segunda parte creo que sobre la salida no sé si tengo mucha respuesta, ¿no? Pero como decías bien, claro, se da esta paradoja de que en cierto sentido la ciudadanía reclama mucho que las élites políticas sean capaces de ponerse de acuerdo y dar soluciones a ciertos problemas. Pero cuando esos partidos no se vinculan de manera orgánica con la sociedad, claro, aparece esta negociación por un lado y la sociedad por otro, ¿no? Y el proceso constituyente es un perfecto ejemplo de eso. O sea, se celebra y celebramos mucho de que se haya logrado este segundo acuerdo el año pasado que dio inicio a este proceso, o sea, que los partidos, desde el Partido Comunista hasta la UDI, hayan sido capaces de ponerse de acuerdo y diseñar estas bases y diseñar estas nuevas reglas y este nuevo órgano. Entonces, ¿qué es lo que uno esperaría, ¿no?, de la política? ¿No? Que se pongan de acuerdo los distintos sectores y negocien. Evidentemente nadie quedó completamente feliz, pero es lo que uno espera de una negociación política. Sin embargo, como esos partidos tienen baja representación, claro, hay un montón de sectores que no ven como legítima esa negociación o que estén tomando decisiones por ellos, ¿no? Y esto en el lenguaje coloquial que se habla mucho, la idea de la cocina, ¿no? Y eso tiene que ver con eso, con que no hay una identificación con esos sectores y por lo tanto no se les asigna legitimidad a esa decisión. Y eso es algo que evidentemente, o sea, es casi inevitable que no tenga algún tipo de repercusión electoral, ¿no? En las elecciones que vamos a tener ahora, más aún con un escenario de voto obligatorio, porque en el escenario previo lo que ocurría es que, bueno, esa gente simplemente que no estaba contenta con el sistema más en su conjunto y que además tiene bajo interés, se restaba, ¿no? Y por eso tuvimos un proceso unas elecciones de convencionales previas hace 2 años que tuvieron un 43% de participación, ¿no? La gente simplemente se restó. En este caso no se puede restar si se resta va a ser multada, ¿no? Entonces evidentemente vamos a tener una participación mucho mayor, pero a su vez, claro, no se sienten representados por los partidos más tradicionales que llevaron a cabo esta negociación, ¿no? Entonces es muy probable que a los 2 partidos que no firmaron, los únicos 2 partidos que tienen representación y que no firmaron representación en el Congreso y que no firmaron este acuerdo, que son el Partido de la Gente y el Partido Republicano, posiblemente les va a ir muy bien, ¿no? En parte recogiendo ese sentimiento de que todo esto son negociaciones de las élites y que no se está respondiendo a las demandas reales de la ciudadanía. Y todo indica, o sea, algunas encuestas que han salido y también como lo que se percibe pareciera ser que esos van a ser los sectores más premiados en esta elección, ¿no? Entonces, claro, es muy complejo porque por una parte uno no puede decir que los partidos que tenemos, con todas sus deficiencias, dejen de negociar y hacer política, porque es para lo que están, pero a su vez esas decisiones no se ven como muy legítimas, ¿no? Y la salida para eso me encantaría conocerla, ¿no? Creo que, bueno, en general son procesos más bien largos. Yo creo que en cierto sentido esta crisis todavía está en curso, ¿no? Tal vez pensamos en algún momento que el estallido era como la culminación de la crisis, pero
A 2 años de eso, 2 años y medio, me parece que ya es claro que no, que la crisis continúa en con nuevas características, pero que todavía los problemas que estaban ahí, tanto de las demandas sociales, se mantienen, y el problema de representación también se mantiene. Y además, lo curioso es que se invierte el término de la crítica. ¿Cuál es la gran crítica y el distanciamiento? Y que se expresa después en el estallido. Es, ¿para qué sirve la política? Si son siempre acuerdos y están siempre de acuerdo, y una gran crítica a lo que se llamaba la política de los consensos. Y eso como una crítica, de bueno, la política no sirve porque en el fondo no hay debate, no hay propiamente, digamos, posiciones distintas, son todo lo mismo. ¿Para qué voy a ir a votar si son todo lo mismo? Esa era la figura, digamos, un poco de quien se abstenía, el discurso. Y hoy día es exactamente al revés. Es exactamente al revés. Lo que se pide es que haya acuerdos y que haya consensos. No se sabe mucho de qué cuando eso se pide. Bueno, yo quisiera ahora aprovechar las investigaciones que tú has hecho sobre estos dos temas que señalaba al comienzo. Uno, y tenemos tiempo acotado, digamos. Uno, el tema de la diferencia de interés en la política y el cambio que se produce o que se está produciendo entre hombres y mujeres. Partamos por ahí. Del interés en particular, sí. Bueno, tradicionalmente, y esto es como una continuidad histórica y a lo largo de distintos, o sea, en distintos países y regiones, pero sabemos que los hombres tienden a tener mayor interés en política, ¿no? Se informan más, participan más. En varios países, en Chile eso no es así, pero en varios países también votan más. Y claro, de alguna manera eso reproduce la división sexual del trabajo que todavía existe, ¿no? O sea, esta idea que obviamente se ha ido modificando a lo largo de los últimos siglos, pero de los hombres más asociados a lo público y la política, ¿no? Y las mujeres más en la esfera más bien doméstica, ¿no? Entonces, y posiblemente ese interés puede tener que ver con cuestiones como que las mujeres tienen menos tiempo, porque además de trabajar remuneradamente, trabajan esta doble jornada, ¿no? Triple jornada, y una serie de razones, ¿no? Pero en general eso es como bastante persistente, que existe una brecha de género en el interés político, que siendo mayor en el caso de los hombres, ¿no? Y en un análisis reciente que hicimos con Rodolfo Diz y Felipe Sánchez, dos colegas, vimos que el único grupo en que eso se ha revertido recientemente es en jóvenes, ¿no? En los jóvenes menores de 25 años, en que las mujeres muestran más interés, ¿no? Y eso lo atribuimos a todo el proceso. A igualdad de ingreso y otras características, hay en los jóvenes más interés en las mujeres que los hombres, más interés político. Sí, en este grupo específico de menores de 25 hay más interés en mujeres que en hombres, y es el único grupo etario en que pasa eso, ¿no? ¿Y cómo lo explicarías eso? Sí, lo atribuimos en buena medida, obviamente estos son análisis más bien preliminares, pero al proceso de politización feminista que ha habido en los últimos años, ¿no? O sea, el gran hito en ese sentido es el Mayo Feminista, que ocurrió hace unos 5 años, con esta serie de tomas que hubo en espacios universitarios y también en liceos, que también fue acompañada de movilizaciones en la calle. Y después de eso, obviamente, esto nunca es de un día para otro, ¿no? Se venía reconstruyendo el movimiento, pero el movimiento feminista adquiere una masividad que no había tenido, ¿no? Y hemos visto en las marchas del 8 de marzo, bueno, se vio también en el contexto del estallido social,
Y eso específicamente se ve particularmente reflejado en mujeres, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que una razón por la que las mujeres jóvenes están teniendo mayor interés en política es precisamente por esta politización a través del feminismo, ¿no? Y que esa ha sido una vía de mayor interés en política, tal vez en la percepción de que, bueno, ahora sí se están discutiendo más temas que interesan a mujeres, qué sé yo, ¿no? Entonces, la centralidad de la cuestión de género en la política en los últimos años ha, al parecer, generado mayor interés, particularmente en las mujeres jóvenes. Y hay una explicación específica, distinta a la que se pueda dar para la población en general, de por qué las mujeres votaron por el rechazo mayoritariamente. El voto de género por el rechazo, la verdad que no recuerdo específicamente las cifras, o sea, yo me acuerdo, el rechazo en general, bueno, obviamente por lo abrumadora de la cifra, el rechazo ganó en todos los grupos etarios, ¿no? Pero podríamos pensar que una de las grandes cosas que se generó en torno a la propuesta constitucional tenía que ver con esta idea de mucho cambio, ¿no? De incertidumbre, de que había ciertas cosas que algunas reales y otras que se construyeron no ficticiamente, ¿no? Pero de que ciertos logros se podían ver amenazados, ¿no? En términos de acceso a educación, vivienda, qué sé yo. Y en general era un proceso, bueno, era una constitución que proponía mucho cambio, ¿no? Y en general las mujeres tienden a ser más aversas al riesgo, ¿no? Y eso es algo que se da en múltiples áreas. Entonces, asociada a esa idea de incertidumbre, podría haber también una razón ahí para el apoyo entre mujeres. Bueno, esa es una muy buena explicación. Una palabra corta, porque tenemos que terminar, respecto de esta mayor movilización política que se estaría produciendo en los sectores evangélicos, digamos, pero progresistas, porque la movilización política en el mundo evangélico ha tendido a ser, lo fue también en el plebiscito de Colombia, por ejemplo, más bien de índole claramente conservador. ¿Por qué se tiende a producir también ahora una movilización más progresista del mundo evangélico? Sí, bueno, como bien mencionas, la movilización más progresista es una minoría, es una rareza. La movilización política y evangélicos en general se movilizan más bien por causas que podríamos llamar conservadoras, ¿no? Y más asociadas también políticamente a la derecha. O sea, eso se da en distintos contextos y se da también en Chile. Pero parte de lo que esos procesos de movilización producen es también una contramovilización, ¿no? Y todo esto, en términos un poquito más amplios, tiene que ver con algo que mencionaste hace un rato, ¿no? Esta idea de fragmentación de identidades, ¿no? Porque finalmente, la identidad evangélica es una identidad social, en este caso religiosa, que por mucho tiempo no estuvo muy presente en la política, ¿no? Obviamente los evangélicos en Chile son una población considerable en términos demográficos hace harto tiempo, pero no se organizaban en tanto evangélicos, ¿no? Entonces la organización, que empieza a producirse esta organización en base a causas más bien conservadoras, genera una disputa por la identidad evangélica, ¿no? Y estos sectores más progresistas surgen, y esto ha pasado en distintos países, en Brasil, en México, siempre de manera muy minoritaria, pero empiezan a querer contrarrestar esta narrativa dominante de que los evangélicos son todos de derecha y son todos conservadores, ¿no? Entonces existen algunos intentos de eso que en el caso chileno se vieron algo en el proceso constituyente y particularmente en torno al plebiscito de entrada, ¿no? Y surgieron algunos colectivos, pero en términos más amplios creo que refleja muy bien estas
característica de la política actual de movilización de identidades particulares, ¿no? Entonces, y dentro de una categoría como son el mundo evangélico, que en Chile representa en torno a un 18%, vemos y que también hay, competitiva, digamos, en este caso, además competitiva con la otra. Claro, o sea, en el fondo es competir directamente por esa identidad, ¿no? Claro. En un caso, claro, el sector más evangélico dice representar al mundo evangélico y los otros surgen y dicen, esperemos un momento, no somos todos iguales, no somos todos así, y si uno mira los datos, por ejemplo, de encuestas, efectivamente el mundo evangélico es relativamente diverso y además en su mayoría tampoco está movilizado, ¿no? Los que se movilizan, como en cualquier grupo, son siempre una minoría, ¿no? Pero refleja bastante bien estas dinámicas de movilización, de agendas más bien específicas, y también refleja, bueno, los cambios que había en los procesos de representación, ¿no? O sea, los evangélicos empiezan a movilizar porque se sienten que sus agendas no están representadas, ¿no? Por los partidos. Entonces, esta es también, a su vez, una señal de esta desconexión entre los partidos existentes y la sociedad, ¿no? Ciertas demandas que existen en la sociedad. Entonces, eso es un poco algunos temas que surgen cuando uno mira al mundo evangélico y que son reflejo de procesos bastante más macro. Bueno, muchas gracias, Isabel Castillo, por haber estado con nosotros, por esta conversación sobre los temas de crisis del contrato social, sobre la politización relativa de ciertos sectores de lo evangélico y por la evolución del interés de las mujeres en política. Muchas gracias por estar con nosotros y muchas gracias a ustedes, señoras y señores auditores y auditores, por habernos escuchado y será hasta la próxima semana. Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.